Y ahora le vamos a dar la bienvenida al segundo bloque con Luisito, que estás por ahí desde Catamarca. ¿Qué tal? Sí, aquí estoy. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias Ángel por la palabra, gracias por la actividad que acabamos de vivir. Muchas gracias, Marcela. Eh, yo voy a dar inicio al segundo bloque, que la verdad que no es un enfoque muy diferente al que vivimos recién, pero sí tiene algunas implicancias que son, por lo general, muy poco tratadas, o por lo menos muy poco tenido en cuenta en ciertos aspectos que tienen que ver no solamente con la práctica musical concreta, ya sea de solista, de cámara, o grupales como la orquesta o la coral, sino también todo momento que implique algún tipo o algún nivel de exposición. Estas implicancias están directamente relacionadas con el trabajo de las emociones y todo el proceso de preparación de las mismas o de reconocimiento de las mismas para un momento justamente de exposición. Nosotros pensamos, digo nosotros cuando empezamos a idear todo este encuentro, en nuestro rol de multiplicadores de experiencias, que tener una mirada que implique, al menos en este momento, reconocer el nivel de influencia que puede tener un componente emocional en la práctica musical primero y en los momentos de exposición después, es fundamental, ¿no?, para poder sumar a nuestras cotidianidades una perspectiva más abarcativa y quizás hasta en muchos sentidos más saludables, que indudablemente van a terminar repercutiendo en nuestra forma de tocar, en nuestra forma de interpretar, y también en nuestra forma de dirigir, o nuestra forma de enseñar, y sobre todas las cosas relacionarnos con la música y con los demás. Ahora, para poder acompañarnos en todos estos interrogantes y algunas certezas que podamos llegar a construir, nos va a guiar y nos va a acompañar Juan Ignacio Fuentes, que está aquí presente ya. Les cuento un poquito de Juan. Él vive actualmente en San Clemente del Tuyú, es profesor, es terapeuta transpersonal. Se dedica principalmente a dos actividades: a la docencia, que ejerce como profesor de secundaria pública y de un instituto de formación docente, y por otro lado, la realización de talleres de formación personal y el acompañamiento de personas. Juan se especializó en educación popular y en rehabilitación de adicciones y prevención y el tratamiento del abuso sexual. En esas áreas ha escrito algunos libros y facilita muchísimos espacios de formación, así que se imaginarán con lo ideal que es que nos acompañe en este segundo bloque una persona como él. Ahora sí, para iniciar, porque vamos a iniciar este bloque con una actividad. Lo primero que vamos a hacer y que le vamos a pedir a todos los participantes es que piensen un poquito, que puedan poner en palabras cuáles emociones pueden identificar, que sientan, que perciban, que vivan, y que generalmente no las expresan verbalmente, pero que se presentan y se mueven en los ambientes en los que participamos. Especialmente aquellas que se suscitan en los momentos de exposición, ya sea frente a un público, ya sea frente a la orquesta, ya sea frente a los alumnos. Entonces le vamos a pedir que vayan poniendo en el chat ahora, que vayamos empezando a identificar y a reconocer quizás esas emociones. Bueno, esas emociones seguramente cada uno pueda plantear diferentes, que se presentan en distintas situaciones, que provienen de distintas situaciones y de experiencias. Bueno, ahí yo, si está Amparo por ahí, yo le voy a pedir que me acompañe leyéndolas, como para simplemente decirlas en voz alta de una vez. Bueno, la mayoría puso adrenalina, ansiedad, ansiedad, siento vergüenza,
a la exposición cuando no conozco a la gente, temor a la equivocación, nervios, ansiedad, adrenalina, miedo al ridículo, felicidad, miedo a equivocarme, ansiedad, nervios, Bueno, desconfianza, vamos todos en la misma, en la misma línea. Muy típico seguridad, de músicos. inseguridad, Mm. mucha responsabilidad por las expectativas del otro, mezcla de nervios y placer. Bueno, yo lo que le vamos a pedir ahora, si la tecnología y Lito, sobre todas las cosas, nos ayudan, es que vamos a aprovechar una particularidad que tiene el Zoom, que es que nos podemos repartir en grupos. Vamos a armar y nos vamos a repartir en grupos totalmente aleatorios. Y la idea es que, además de que aprovechemos esta actividad a durar solamente 15 minutos, que nos podamos presentar en cada grupo y con los que nos vayamos a encontrar en los grupos, brevemente, y explicar sobre todo en base a qué rol estamos participando de este encuentro. Si lo hago como docente, si lo hago como instrumentista, como músico de fila, como director, etc. Que recuerden y retomen y se apropien de la emoción que han podido expresar o que han podido reconocer, y que piensen en conjunto, en cada grupo, qué preguntas puedo hacerme o nos podemos hacer en cada grupo respecto de estas emociones. Les doy un ejemplo como para que no nos vamos. ¿Qué hago yo al respecto sobre esta emoción que yo planteo, que reconozco, que vivo? Esta emoción yo puedo identificar que viene de una experiencia personal fuerte, ya sea positiva, ya sea negativa. Soy capaz de canalizar, soy capaz de percibir las emociones en los demás. Bueno, y todas estas preguntas que nos vayamos haciendo y que lo ideal es que tratemos de esperar una respuesta, porque después cada grupo va a poner en el chat una o dos preguntas como generales que puedan englobar este proceso de charla de 15 minutos para que podamos iniciar una especie de entrevista o de feedback con Juan, que nos va a acompañar en este proceso. Bueno, Lito, yo te doy pie como para que puedas organizar los grupos. Para quien es nuevo, solamente tienen que apretar entrar en el cartelito que les va a aparecer, ¿sí? Que aún no han podido entrar, fíjense que les tiene que haber aparecido algún cartelito como para poder entrar a la reunión, al grupo. ¿Tienen alguna dificultad? Si no, habiliten el micrófono y charlamos a ver cuál es la dificultad como para poder entrar al grupo. Les tiene que aparecer un cartelito.
ver ahí, Silvia, ¿te apareció un cartelito? Hola, perdón, Silvia. me fui un segundito y volví, y no escuché por ahí tu consigna, o lo que querías decir. No, ahí armamos grupos, Sí. como para que trabajen unos minutitos, y ahí te tendría que aparecer un cartelito para entrar a alguno de los grupos. Ay, ¿ahora me tiene que aparecer? No me apareció. A ver, espera, A ver. que te busco. Lo mismo vos, María. A ver, me voy a fijar. A ver, ahí Silvia, ¿te apareció? María, Pili, ¿no les aparece el cartelito como para entrar al grupo? Pili, ahí te voy a mover de grupo a ver si te aparece el cartel. Capaz que no están listos. Sí, puede ser. Che, ¿cómo hacemos con el horario? ¿Qué te parece? No, ponemos límite de las 9, ¿te parece? Sí, tú digas. ¿Estás, Gastón? Gastón va a ser el encargado de lo de valores. Ahí aparece como Leti, el encargado de lo de los valores, la perspectiva axiológica el miércoles que viene, entonces quería entrar también para... Mira, bueno. Hola Lito, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Juan, Hola, ¿qué tal, Juan Gastón? Ignacio, veo que están conectados, los conozco. ¿Qué tal? Le decía recién, escribí en el chat, disculpe, estoy pasando notas ahora, tengo cierre de promoción ahora en la facultad, estoy con las actas y tengo el límite de horario y de día, así que voy a estar escuchando, disculpen que no participe de manera activa. Está bien, está bien. La idea era que Acá en la pudieras compu. estar un rato para ver más o menos de qué se trataba la cosa. Me interesa un montón, pero bueno, voy a estar escuchando y voy a estar trabajando paralelamente. Bien, bien. Dale, Gastón. Tranqui. María, ¿estás ahí? Bueno, Juan, sí, se extendió un poquito lo anterior, que era una de las posibilidades. Y a los chicos se ve que yo les iba mandando por privado, pero se ve que les daba cosa ir avisándole viste, que quedaban 5. No, pero estuvo muy bueno. Sí, sí, Estuvo muy bueno. Lo que pasa es que, bueno, la gente tiene un límite de lo que le entra. de atención. Entonces, no, por eso yo tenía miedo de que Luis, viste, por el tema del tiempo, decidiera que siguiéramos todos juntos, porque es atragantar, viste. Creo que Sí, ahora los grupos descomprime un poco, sí, tal cual. Tal cual. por lo menos. Habilitame después a compartir pantalla por la duda, por si hay algún cuadrito que proyectar o algo, veremos de lo que sale. Buenísimo. Y vos sabés, yo también estoy corrigiendo parciales del profesorado, notas, es un... Sí, estamos todos en la misma. Estamos en la misma, Juan. Sí, sí, sí. Tengo que entregar ahora el cierre de promociones hoy y tengo un montón, así que
paciencia, falta poco, falta poco. Sí. Ponele. Hola, perdón, me desconecté y miren dónde me había tocado. Qué maravilloso. Soy Ana. Anita, Esperen que... Hola, Gastoncito. ¿cómo te va? ¿Vos sos de Bueno, Gala? no sé qué les tocó. Sí, tengo que cambiar el nombre, esperen, no sé ni dónde, es un teléfono nuevo. Yo entré recién acá a escuchar unas palabras de Luis. Estuvo Marcela antes, ¿no? Sí, 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 y ahí donde me desconecté cuando nos iban a reubicar. Ahí, ¿Necesitan algo? no, ahí te reubico. Más que nada para que vean, chusmees a ver cómo anda el grupo. Ahí, Ana, ¿te apareció un cartelito para entrar al grupo? Ana. Bueno, sí, tocó bastante de también nombró varias veces lo emocional, Marcela, Ujú, ujú. Sí, sí. así que te la dejó también ahí picando. Pero mirá, hablábamos por privado con Valeria, Valeria es la directora de Ujú. esta escuela en Chascomús, y un poco la mentora de todo este movimiento, incluso a nivel nacional. Y, Ah, y claro, la emoción de que sean los chicos los que se están poniendo al frente de esto. claro. Deben estar súper nerviosos, pero están tomando posición y eso la verdad que, sobre todo los que los conocen de chiquitos, ¿no? Es la verdad muy lindo. Sí. Yo te agradezco nuevamente, Juan, la generosidad. No, un gustazo, Brito. Esperemos que sea útil. Podés decir que estuviste en orquesta, ¿viste? Podés decir. Porque sos guitarrista, sos medio músico. Sí, músico, sí, guitarrista, sí, pero orquesta me queda muy grande. Sería muy lindo si un día andás por acá, por Chascomús, y pudieras visitar, bueno, cuando esté el movimiento nuevamente, ¿no? ¿Ah? Y sobre todo los sábados. Es realmente una experiencia muy, muy linda. Qué bueno. Hay gente que está entrando ahora. Bueno, la idea es damos ahora unos minutos más. Eh, la idea es que pongan en el chat las preguntas que pudieran haber surgido y bueno, y ahí vamos charlando. Si no Sí, surge, ahí. Sí, perdón. si no llegaran a surgir preguntas, bueno, ya habíamos charlado más o menos un recorte como para que vos puedas ir por algún Mm, lado de lo que estuvimos hablando. sí, 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 sí. Y si son muchas las preguntas, la idea era que dijeran, bueno, una pregunta por grupo, pero vamos a suponer que ponen más, bueno, también vamos a tener que hacer un recorte. Por ahí se pueden agrupar algunas en matemáticas, eso lo vas viendo vos. A partir de ahí vos sos el dueño de la Sí, situación. igual, pero es Luis el que me habíamos quedado que Luis seleccionaba las preguntas, ¿no? Sí, sí. Ok. Sí, bastante bien se desenvolvieron los chicos. Sí, Para sí. esto también es una exposición a la cual no están acostumbrados, así, de llevar algo adelante, algo así masivo. Están acostumbrados desde lo musical, pero no así.
aprovechar un minutito para hacer una devolución de un parcial, ya que están. Dale. Encima hoy se apuraron, o sea, vos sabés que hoy me pusieron dos reuniones de docentes. ¿Ah, sí? ¿Dos? Dos, que en una no pude estar. Una en Villa Gesell y otra acá en San Clemente. O sea, virtuales, ¿no? Pero como que les agarró a todos la desesperación por hacer jornadas. Y a mí acá en la región 17 me tocó antes de ayer, el lunes. ¿De docentes o con inspectores? De docentes con visita de la inspectora. Mira. Bueno, lo silencio un petito para devolver, para hacerlo. Sí, sí. Si te parecen 2 o 3 minutos más, voy cortando. ¿Eh? Sí, 3, 4. Son y 22, y 25 corto. Dale. Bueno, a ver. Bueno, hemos vuelto. Estamos volviendo. Bueno, mientras nos vamos reincorporando al grupo, por ahí nosotros, en el grupo que nos tocó, justo nos quedamos en medio de una conversación, pero bueno, es típico bueno, del tiempo, que es tirano y tenemos que avanzar. Yo le voy a dar la palabra a Juan, que ya está acá, mientras les voy a pedir que al menos una persona de cada grupo pueda
poner por escrito las preguntas, esas 2 o 3 preguntas que puedan llegar a haber logrado o concertado en el chat. Y una vez que Juan nos diga, ya podemos ir como haciendo esas preguntas, que las voy a leer yo, o si Amparo me acompaña, también lo podrá hacer ella. Bueno, buenas tardes, Juan. Buenas tardes, un gusto estar acá. Simplemente como o para introducirnos en el tema, ¿sí? Perdón. A ver, un segundito. Quería mostrarles algo que me parece importante como para que lo pensemos, ¿no? Como para que entremos en tema y lo pensemos. Es lo siguiente. Lo que vemos acá es algo que tiene que ver con la evolución, ¿no es cierto? El ser humano es el único mamífero que expone sus vísceras. ¿Sí? Si nosotros tenemos un perrito, un caballo, el animal que tengamos, ¿cierto? En general los animales caminan escondiendo las vísceras, ¿cierto? Por ejemplo, los cuadrúpedos caminan, cuando digo las vísceras digo la parte blanda, o sea, el pecho y el estómago. El ser humano es el único animal que anda con las vísceras expuestas, que expone la parte blanda. Y eso tiene mucho que ver con la cuestión emocional. ¿Sí? Y para la filosofía china tradicional, y acá hay algo que me parece que es como interesante revisarlo, visitarlo, ¿sí? Ellos hablan de que hay como 3 principios en el ser humano, ¿no? Ellos dicen, el ser humano tiene un principio terrenal, que supone conectar con la tierra habitando más plenamente nuestro cuerpo. Ya estamos arraigados a la tierra. Y dicen, hay un principio celestial. El ser humano trabaja, tiene sueños, tiene intuición, conecta más allá de su cuerpo. De hecho, la música es pura inspiración, ¿no es cierto? O sea, tenemos esta doble pertenencia, por decir así, al cielo y a la tierra, ¿no? Cuerpo y espíritu, y esto no tiene nada que ver con la cuestión religiosa, sino que tiene que ver con la cuestión antropológica. Y para la filosofía china, justamente, la integración de ese principio terrenal y celestial se da en despertar el corazón. Cuando nosotros desarrollamos nuestra capacidad emocional en las emociones, en las vísceras, ¿sí? Se integra ese pedazo de cielo y pedazo de tierra que somos. Así de importante es, digo, trabajar nuestras emociones. En realidad nuestras emociones son lo que más nos humaniza plenamente, ¿cierto? Por eso estos dibujos, ¿no es cierto? Que a veces nos hacen ver los conflictos que tenemos a veces entre lo racional y lo emocional, cómo a veces pareciera que la dimensión emocional vence a la racional o viceversa, cómo a veces nos escondemos de nuestras emociones, y cómo necesitamos hacer este proceso de afinar, ¿sí? esa dimensión en nuestra vida. ¿Sí? Simplemente para introducirnos globalmente en la temática. Y ahora sí, Luis, me gustaría por ahí, si vos vas seleccionando las preguntas que te parezcan más relevantes, dedicamos un ratito a irlas conversando, pero a mí me gustaría eso, habilitar la conversación. Yo voy a ir intentando responder lo que Luis recoge de las preguntas de ustedes, pero también quien quiera hablar, Luis y Lito están un poco más atentos y pueden, vieron que hay una función, yo la voy a aplicar ahora, que es de reacciones. Hay una función que si uno la
la aprieta, que es como la de la mano. Esto quiere decir que alguien quiere hablar, o quiere pedir la palabra, o quiere hacer una pregunta, así que podemos hacerla con toda libertad. Pero bueno, Buenísimo. dale, Luis. Bueno, Juan, creo que hay algunas preguntas muy puntuales en el chat. Yo voy a empezar. Acá lo primero que hay son experiencias, que por ahí estaría bueno comentarlas. La primera de Juan Ignacio Cochea, en el grupo en el que él se encontraba, nos dice: de chica, antes de subir al escenario, habían algunos pasajes que me ponían nerviosa, lo pasaba mal, pero el acompañamiento de los compañeros ayuda. La adrenalina y la expectativa jugaban en contra, pero la maduración y el conocimiento nos dan seguridad. Ahora, al bajar del escenario, el feedback positivo de la gente hacía que la próxima no sea tan dura. El estudio, este es otro comentario, el estudio y ver resultados del esfuerzo me da seguridad. Conocerse uno mismo, el apoyo, pensar en el error y no en seguir adelante. Me temblaba mucho el arco hasta que con práctica me dejó de pasar. Estas son experiencias que ha compartido este grupo. Pero acá Jade nos pregunta puntualmente, ¿cuáles podrían ser algunas herramientas que nos puedan preparar para la exposición? En el tipo de herramientas para calmarnos o para volver a conectar cuando ya estamos en ese momento, en medio de los nervios, en medio de la ansiedad, en medio del miedo. Esa es una pregunta muy puntual, casi de tips. Sí. Muy bien. Déjenme decir una cosa antes de contestar la pregunta. Puede ser, para también situarnos en nuestro lugar. Ustedes están ayudando a formar personas, ¿no es cierto? Formar personas a través de la música, pero están formando personas. Yo acá leo Lito, Juan Ignacio, Flor, Laura, Leticia, Ángela, Gabriela, María Laura, Marcela, Liz, Luis, Jacqueline, etcétera, digamos, distintas personas. Créanme que para cada una de esas personas la exposición significa algo distinto. Y a mí me parece que eso es muy importante, ¿sí? Porque nuestro mundo emocional tiene una carga que no es, a ver, supongamos que yo estoy de novio y mi pareja me dice, ¿sabes qué? Me cansé de vos, no me gusta porque sos pelado y te salieron muchas canas, no te quiero más. Me voy. Y entonces uno dice, bueno, wow, se lo dejó su pareja, y cada una y cada uno de nosotros puede imaginar lo que yo siento si me dejara mi pareja, pero nadie puede estar dentro de lo que yo siento, porque lo que yo siento, me sucediera una cosa así, es algo que está tan conectado con mi historia personal, con qué tanto, no sé, me quiso o no me quiso mi mamá, con qué tanto me valoró o no me valoró mi papá. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, para algunas personas, la tristeza o el enojo propio de la separación de la pareja significa algo transitable, y para otras personas eso puede ser una fuente de depresión horrible. ¿Okay? ¿Y eso con qué tiene que ver eso? Eso tiene que ver no con la situación objetiva de que alguien me dice no te quiero más, sino con lo que subjetivamente a mí me representa eso. Entonces, una cosa es... Entonces, yo lo que quiero decir es esto. En la cuestión emocional, uno puede dar tips, pero tenemos que evitar esto de creer que la cuestión de acompañar emociones es como que te doy una pastilla. Ah, te pones nervioso cuando vas a actuar, hace esto. Porque no es así. O sea, yo les voy a decir, voy a responder a esa pregunta, voy a decir un par de técnicas después. Pero les quiero decir que si ustedes están formando personas, es fundamental darnos cuenta de que dentro de una orquesta, cada uno de los músicos tiene un corazón. Y ese corazón responde a una historia. Y esa historia se va construyendo
también a través de la orquesta. ¿Cierto? Y acá hay algo que a mí me parece muy importante. Cuando nosotros pensamos la psicología, pensamos la mente, ¿sí? Pero fíjense que la mente tenía como esas dos dimensiones que yo les mostraba antes en los dibujos. ¿Cuáles eran las dos dimensiones? ¿Quién se anima a decirlo en voz alta? La dimensión... Hola, hola. ¿Nadie que habla? No me dejen solo. Terrenal. No, pero la mente, la mente. Cuando decimos el conflicto cabeza-corazón, ¿qué es? De la objetividad y la subjetividad, del mundo interno y el mundo externo. Lo racional y lo emocional en este caso, ¿no? Lo que siento y lo que pienso. ¿Okay? Eso me parece importante. Pero hay algo que es muy, muy, muy central en esta cuestión de lo que se siente frente a la exposición. Fíjense. Nosotros tenemos pegadas a las emociones creencias. Les voy a poner un ejemplo muy fuerte, me van a perdonar la expresión, pero como a esta hora de la noche viene bien decir cosas así medio bestias para que uno se despierte. Yo una vez trabajaba en un grupo estaba trabajando con un grupo de mujeres que estaban haciendo proceso de acompañamiento a sus parejas en rehabilitación de adicciones, ¿no? Y trabajábamos un taller de autoestima y demás, y una de las mujeres comentó, una mujer de 40 años, me acuerdo como si fuera hoy, en un momento dice, cada vez que yo me portaba mal, hacía algo mal en mi casa, fracasaba, me salía mal algo en la escuela, metía la pata, cada vez que hacía algo mal, mi mamá me decía, vos no servís ni para puta. Eso le decía a la madre. Pero dice, es algo automático y desde que tengo memoria, mi madre me dijo eso. Y pasaron tantos años escuchando siempre la misma frase, que al final me la creí. Entonces, salí desde mi infancia, adolescencia, juventud, tenía 40 años en ese momento, dice, siempre creyéndome que yo no iba a servir, yo no servía para nada, que yo no servía ni para puta. Fui consciente, pero cada vez que cualquier cosita, por chiquitita que fuera, me hacía sentir algo de frustración, yo automáticamente me derrumbaba. Y entonces no podía sostener un trabajo, entonces dejaba que mi esposo, mi marido, mi pareja me golpeara, y entonces, bueno, hasta que, decía ella, vine a este grupo, conocí a estas personas, a estas mujeres, empezamos a compartir, y yo me di cuenta, y me doy cuenta, decía en el taller, me doy cuenta ahora, y me doy cuenta de lo que significó esa frase en mi vida. Entonces, fíjense, hay una emoción atada a una creencia. Si yo a esa persona le hago hacer una técnica de visualización, le hago hacer una técnica de un temblor con el cuerpo para sacarse la ansiedad, le hago respirar 50 veces y la mar en coche, puede ser que se calme un poco en el momento de subirse a un escenario, pero lo más probable es que donde haya una persona del público que la mire torcido, se va a derrumbar. ¿Por qué? Porque en ningún momento pudo trabajar eso de vos no servís ni para puta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, cuando nosotros trabajamos con emociones, trabajamos con algo muy delicado, porque estamos trabajando con la historia personal. Y cuando un niño, una niña, un adolescente, un joven o un adulto te dice, yo siento nervios, siento ansiedad, no me animo, lo que fuera, habilita sentarse a conversar, porque a lo mejor no es solamente, bueno, vamos a respirar, vamos a hacer una visualización, vamos a pensar algo lindo, todo eso puede servir cuando hay otras cuestiones de base que están trabajadas. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes con las personas que acompañan seguramente establecen vínculos muy fuertes. La música genera vínculos muy profundos, ¿cierto? Y nosotros podemos, en la misma experiencia de ir enseñando un instrumento, podemos ayudar a sanar muchísimo la autoestima de las personas. Y podemos ayudar a que esta mujer, pónganle por nombre María, no importa su nombre, no necesite llegar a los 40 años para darse cuenta de cómo esa frase le venía torturando la cabeza. A lo mejor a esa mujer, si hubiera pasado por una orquesta a los 14 años, se hubiera dado cuenta de que sí servía para muchas cosas.
Pero para eso, ¿qué necesita? Necesita una persona adulta, o joven, alguien más grande, que lo ayude a sentirse querido, a sentirse aceptado y a poder conversar sobre sus emociones, poder hablar de lo que siente. ¿Sí? Dicho esto, cuando nosotros sentimos el natural temor a la exposición, podemos hacer un ejercicio de respiración, como el que hacíamos recién con Marcela, y suele ser sumamente útil. ¿Sí? Podemos visualizar, esto se llama anclaje, ¿no es cierto? Nosotros podemos entrenar a nuestro grupo a, por ejemplo, viajar con la imaginación a un lugar hermoso de la naturaleza, ¿sí? Y lo podemos hacer esto incluso en los ensayos, ¿no es cierto? Viajar a un lugar hermoso donde hay naturaleza, donde te sentís feliz, y donde vas a tocar tu instrumento en armonía con toda la naturaleza, y hacer un ejercicio de eso con la imaginación, ¿no es cierto? Y 5 minutos, 2 minutos antes de entrar en ejecutar, digamos, como orquesta los instrumentos, hacemos el mismo ejercicio de visualización que fuimos haciendo en los ensayos. Entonces emocionalmente nos acomodamos para estar como en aquel momento. ¿Sí? Podemos hacer un ejercicio de temblar con el cuerpo, sentimos nervios, sentimos ansiedad, estamos por empezar, nos paramos todos en ronda y empezamos a temblar como si fuéramos niños de 3 o 4 años, ¿sí? Y después de temblar hacemos un ejercicio de respiración como el que hicimos con Marcela, y muchas de las ansiedades, de los temores y de las angustias se van. Estos son ejercicios muy simples que pueden servir, ¿sí?, para controlar la ansiedad. Pero recuerden lo anterior, la ansiedad va a ser distinta en cada persona. Algunas personas sienten que se están jugando la vida en esa exposición, ¿sí? Porque hay una historia personal de desvalorización, de temores, de que vos no servís, etc. Entonces, claro, para alguien que se está jugando la vida, wow, y no va a sentir placer. Y la verdad, estamos acá porque yo toco guitarra, recién hablábamos con Lito, a mí me queda muy grande la palabra músico, pero sí toco guitarra, yo toco guitarra por placer. Y si bien es cierto que a uno le da un cierto cosquilleo cuando canta en público, digamos, una cierta ansiedad, pero no puede ser una tortura. Si es tu don, si es tu don, ¿cierto? Entonces, cuando es una tortura, es porque emocionalmente nos estamos jugando otra cosa, que tiene que ver con nuestra aceptación personal, con nuestro amor a nosotros mismos. Esa otra cosa hay que trabajarla. Esa otra cosa hay que crear espacios de reflexión y de conversación, ¿sí? ¿Para qué? Para que nuestro don pueda fluir, para que realmente sea con la ansiedad lógica de quien se expone, pero que sea un momento de disfrute, porque es un don que tenés para compartir y lo podés hacer bien, ¿ok? Seguimos, Luis, con otras preguntas y después por ahí vamos afinando. Buenísimo. Bueno, Juan, yo creo que has recorrido varias de las preguntas puntuales. Acá, bueno, el grupo en donde estuvo Lito, surge esta pregunta, que es cómo manejar la frustración. Que yo me imagino que es como el momento después que yo ya me expuse y quizás siento que me fue mal. Bueno, ¿qué hago con todas esas cosas que uno las puede como resumir en frustración? Bien. Voy a mostrar un pequeño gráfico que me parece que puede ayudar, que habla en general del trabajo con las emociones. Primero, acá pongo ayudándome en todo momento con la respiración nasal abdominal. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de eso, ustedes como músicos se supone que respiran mejor que yo, ¿cierto? Una de las primeras cosas que nos enseñan es a respirar, ¿no es cierto? Respiramos con todo el cuerpo, abrimos el pecho, abrimos la zona abdominal, ¿no es cierto? Entonces, esto que les voy a decir, poder trabajar con una emoción se hace siempre respirando conscientemente. Volvemos a lo que nos decía antes en la exposición anterior, Marcelo. Respirando conscientemente. ¿Qué hacemos? Bien. Primero, reconocer la emoción. Poderla sentir. Y poderla sentir, a veces hay personas que hemos sido tan poco educadas a sentir nuestras emociones,
que lo que sentimos es un dolor en el cuerpo, o lo que sentimos es cansancio, ¿sí? Entonces, lo primero es reconocer la emoción. O sea, si me siento frustrado, decir, me siento frustrado, me decepcioné, estoy enojado, siento rabia. Sentirla, permanecer en la emoción sin juicios ni análisis. Eso me parece que es recontra importante. Vieron que uno enseguida, no, y me siento frustrado porque lo hice mal, porque si esto que el otro no sirvo para... No, simplemente me permito sentir. O sea, de alguna manera habilito el sentimiento y dejo de lado los juicios, dejo de lado los razonamientos, simplemente siento. Y cuando siento, la suelto. O sea, las emociones puras son como las olas del mar. Vienen, hacen su movimiento, y si les permito ser, se van solitas. ¿Sí? O sea, respirando, me permito sentir la frustración, me permito sentir hasta que llega un momento que se pasa. Y lo que es re importante es esto, me desidentifico de la emoción. Es mía, pero no soy yo. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Siento frustración, pero no soy un frustrado. ¿Se entiende? Siento tristeza, pero no soy la depresión andando en dos patas. Me fue mal, lo hice mal, perfecto, lo hice mal, pero no soy yo malo. ¿Se comprende esto? Y ojo, porque cuando trabajamos, por lo que les decía antes, con niños y con adolescentes, es diferente, es posible que, como uno está entrando en el mundo de las emociones, sobre todo cuando es niño y adolescente, a veces se identifica con la emoción. Entonces, me fue mal, no sirvo. Me fue mal hoy, me va a ir mal siempre. ¿Entienden? O sea, enseguida a la emoción le prendemos una creencia, le prendemos una idea y nos hacemos pelota, porque claro, no avanzamos, es como que nos hundimos en una idea. Entonces no. Lo que a mí me parece súper importante ahí es poder ayudarnos y ayudar a los chicos y por ahí hasta sentarnos después de una mala actuación, de algo que salió mal, a decir, bueno, salió mal y nos pusimos tristes o nos enojamos, pero estos no somos nosotros mismos somos personas buenas, bellas, lindas, que saben, o sea, nada, la tristeza pasa, la frustración pasa, nosotros quedamos. Eso me parece súper importante. Acá alguien decía cómo ayudarnos a reconocer esa emoción. Parece que es muy importante. Les voy a mostrar no para que se asusten, sino para que nos podamos enriquecer en esto. Fíjense, esto que les voy a mostrar se llama rueda de emociones. Fíjense, a ver, toda la cantidad de emociones que podemos reconocer. De Rueda de Emociones o Abanico Emocional de Robert Plutchik. Fíjense, remordimiento, decepción, susto, sumisión, amor, optimismo, alevosía, desprecio, tedio, enfado, interés, serenidad, aprobación, temor. Bueno, hay todo un juego acá, como para decir, lo que quiero decir con esto es esto. Hay más de 60 estados emocionales que nosotros podemos reconocer. Entonces, así como cuando éramos chiquitas, teníamos 4, 5 y 6 años, nos tuvimos... me dicen acá que no se vio el archivo. Sí, perdón, Juan. Por ahí sería bueno abrirlo antes de compartir pantalla. A ver, esperen. Yo acá, a ver, lo estoy viendo, a ver si lo ven ustedes. ¿Ahí lo ven? Sí, ahí se ve perfecto. Bien. Obsérvenlo un momentito nomás, como para... Fíjense que las emociones están en el centro, las principales, ¿no? Y van como en una graduación, ¿no? De menos intensas hacia afuera, más intensas hacia adentro. Por ejemplo, fíjense, temor, miedo, terror. Acá lo estoy marcando. Melancolía, tristeza, pena o depresión. Tedio, aversión, odio, ¿no? Y después la mezcla.
Una mezcla de tedio y melancolía genera remordimiento. Una mezcla de serenidad e interés genera optimismo, ¿no? Y bueno, esas son... ¿A qué voy con esto? No es para hacer... A lo que voy es, así como cuando éramos chiquitas y chiquitos nos tuvimos que alfabetizar, ¿sí? Para aprender a hablar, leer y escribir, también hay algo que se llama alfabetización emocional, que es justamente el ejercicio de poder ir poniendo nombre a lo que sentimos, ¿sí? La mayoría de las veces dice... Perdón, se congeló Juan. Bien, ¿qué significa? Que estás contento, que estás alegre, que estás entusiasmado, que estás feliz, que tenés esperanza, que estás enamorado, que estás optimista, que te sentís ganador. ¿Qué significa bien? ¿Se entiende? Entonces, es todo un trabajo, es un trabajo educativo ir poniendo nombre a las emociones. La música tiene algo maravilloso, que le pone música a las emociones, le pone ritmo. Hay músicas que expresan alegría, músicas que expresan tristeza, enojo, melancolía. Hay 5 ritmos, por ejemplo, hay una danza de los 5 ritmos que se baila, y hay 5 ritmos de música que van conectando con distintos campos emocionales del cuerpo, ¿no es cierto? Bueno, es muy importante esto, poder tener palabras para nombrar la emoción, y entonces ahí poder ir dándome cuenta de eso que estoy sintiendo, cómo lo puedo llamar. Ese es un modo de reconocer la emoción. Y cuando por ahí tenemos muy poco desarrollado eso, ¿sí? Y todavía ni siquiera podemos sentir las emociones, porque hay gente que no las puede sentir, es muy importante también observar el cuerpo, lo que veíamos antes. Hay veces que estamos muy cansados, y en realidad lo que estamos es tristes. Hay veces que tenemos mucha hambre y nos comeríamos 2 vacas enteras, y en realidad estamos enojados. Hay veces que nos duele el pecho, o que nos agarra, no sé, una faringitis cada 2 semanas, y en realidad lo que sentimos es angustia. Entonces también a veces el conocimiento de la emoción pasa por observar el cuerpo. Bueno, Juan, sumamente interesante lo que nos compartís. Hay muchas preguntas que creo que ya en tu exposición pueden haber sido tocadas o englobadas, en realidad como había como un tiempo programado. Yo por ahí me permito hacer la última pregunta, que es la que hemos charlado en el grupo en el que yo participé, que justamente no la escribimos, que tiene que ver, bueno, con las inseguridades que existen solamente en ese momento de exposición. Si nosotros no nos reconocemos inseguros en otros aspectos, ¿por qué se manifiesta solamente en ese lugar? Que es en el momento en el que estamos siendo escuchados o tocando o dando clases o lo que sea. Porque justamente nos estamos exponiendo, ¿sí? Y de alguna manera la mirada de los demás está sobre nosotros. Entonces ahí, yo creo que ahí lo importante es poder, a ver, yo te voy a decir en esto, Luis, hay como 2 corrientes, vamos a decirlo seriamente. Hay dos maneras psicológicas de encarar eso. Un psicólogo del deporte te convence de que vos sos el mejor. A ver, por ejemplo, los All Blacks, por decir, ¿cómo hacen los All Blacks para comerse crudos a los rivales? Se convencen de que son los mejores, de que nadie les puede ganar, o sea, fortalecen la mente, ¿sí? Visualizan, se imaginan que están ganando el partido, o sea, hacen muchos ejercicios de esto, de visualización, entonces se imaginan que son los campeones, se imaginan que nadie les gana, se imaginan que ganaron 50-0, y ese estado emocional que sienten, como les decía antes del partido, vuelven a hacer un ejercicio de visualización y salen a la cancha a comerse crudos a los rivales. ¿Sí? Entonces, esa es una manera de trabajar las emociones. ¿Sí? Fortalecer la mente
para que yo me sienta seguro. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Yo como educador tengo otra perspectiva. A mí me parece que es importante decirte que tu identidad no se juega en que te vaya bien o mal en esa presentación. Que vos, Luis, como persona, sos un ser humano maravilloso, y sos digno de amor, de reconocimiento y de respeto, hayas tocado mejor o peor tu instrumento hoy. ¿Sí? Y entonces hacer un trabajo de fortalecimiento de la autoestima que haga que cuando te toca transitar la exposición, vos puedas cada vez más sentir que sentís la adrenalina propia de quien se está exponiendo, pero que tu identidad no se juega en eso. ¿Ok? Yo apuesto a ese trabajo educativo, ¿no? Lo tuyo es un don, y que como todo don tenés algo para ofrecer, y que lo vas a ofrecer con mucha libertad, porque en definitiva, si es mi don, yo lo ofrezco, y ahí está, y el que lo quiere lo toma, y el que no lo quiere lo deja, digamos. Por eso decía al principio, técnicas hay muchas, pero para mí lo más importante es que, esto lo digo y creo que compartimos este lenguaje, que la música fluya. A mí hay una frase de Riquelme, yo no soy de Boca, soy de Independiente. Hay una frase de Riquelme que me parece maravillosa. Riquelme una vez dijo, yo a veces veo jugadas mías que no me parece que soy yo el que las hice. ¿No? Eso es la inspiración, o sea, ese es el momento donde estás tan conectado con tu fuente interior que sentís que lo que haces es como más grande de lo que vos serías capaz de hacer, ¿no? Yo creo que lo que uno siente cuando tiene un don, en el caso de ustedes cuando tocan un instrumento, en el caso mío por ahí cuando escribo, cuando, no sé, lo doy un taller, cuando uno siente que tiene un don, cuando conecta con esa fuente, no te importa que haya 100.000 personas mirándote, porque estás conectado con tu manantial, te nace lo que estás haciendo, ¿cierto? Entonces, de vuelta, desde una mirada de la psicología más pragmática, y bueno, hacemos técnicas para superar ese momento de estrés y de exposición. Desde una mirada más profunda, conecta con la fuente interior, o sea, trabaja mucho en vos mismo, y en la orquesta que nosotros acompañamos o dirigimos, trabajemos mucho con lo que para nosotros significa expresarnos a través de la música. Lo demás viene solo, digamos. Se cuela detrás. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, creo que en nombre de todos te agradecemos a vos, a Marcela, y desde este lado, desde quienes hemos tenido esta hermosísima tarea de organizar los encuentros, les agradecemos a todos los que se han interesado, se han inscrito y están participando. Yo le voy a ceder la palabra a Lito como para que él nos pueda englobar, hacer un cierre y orientarnos para lo que viene. Pero antes, esto es algo que habíamos hablado previamente con Juan, sobre una película que él recomendaba mucho mirar. Lo ideal era, como nos dijo, que la puedan ver antes, pero estaría bueno dejarlas, si me permite el equipo, como tarea. No sé si hay tarea más linda que nos dejen que ver una película. Ahí, Juan, si vos nos puedes repetir el nombre. Yo la encontramos en YouTube. Está en YouTube la película, así que... Hay una película que es maravillosa, que se llama Así en la tierra como en el cielo. ¿Sí? Que en el idioma original es una película sueca, es Tierra de Ángeles. La pueden encontrar de las dos maneras, como Tierra de Ángeles o como Así en la tierra como en el cielo. Yo no encuentro mejor película para trabajar el tema de las emociones, pero además, en este caso de ustedes, de la relación entre la música y las emociones, y cómo la música puede ser sanadora del mundo emocional de las personas. Cómo realmente uno puede vivir un proceso de sanación, e incluso yo diría, de liberación comunitaria a través de la música. No les digo más nada, vean la película, porque es espectacular, es hermosísimo. Gracias, Juan. Bueno, gracias a todos. Simplemente decir, bueno, muchísimas gracias por haber perseverado hasta el final de este hermoso encuentro. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Marcela. Felicitaciones a los multiplicadores que han estado preparando desde hace meses estos dos encuentros.
Algunos son los que han hablado, los que han participado, y otros que no han no han participado de ese modo en este encuentro, pero estuvieron en la construcción colectiva. Realmente estamos muy contentos con ustedes, orgullosos de la tarea que hicieron, y ojalá hoy nos hayamos llevado esta idea hermosa. Miren, enseñar música, sea desde el lugar que sea, es hermoso. No nos cabe ninguna duda, por eso estamos acá. Ahora, percibir que estamos frente al misterio de la persona que tenemos enfrente, incluso de nosotros mismos, pero sobre todo pensando en los chicos, ¿no? En los discípulos, como decía Marcela, y todo lo que pasa en el corazón, en la mente, en el cuerpo, en el alma de esa persona que tenemos enfrente, y que nosotros podemos dar, además de las herramientas musicales, herramientas para su propio proyecto de vida. Esto que lo empezamos hoy, con lo corporal y lo emocional, los invito a que no se lo pierdan el miércoles que viene con el cierre, porque vamos a ver todo lo que ocurre desde lo cognitivo en cada uno de los chicos y de las chicas con nuestros alumnos, nuestros discípulos, y también desde los valores, qué es lo que pasa, y esto que tiene que ver tanto con los multiplicadores, ¿no? Ellos han vivido la experiencia y ahora la multiplican. Así que muchísimas gracias a todos, y inviten a los que saben que no han podido participar en este miércoles, pero invítenlo para el miércoles que viene, y ojalá seamos muchos para seguir disfrutando estos encuentros. Muchísimas gracias a todos, buenas noches, y nos reencontramos, si Dios quiere, el miércoles que viene. Mil gracias. Bien.